Le voy a contar una historia y voy a compartir 3 principios de esa historia. Sé que la han escuchado muchas veces, no todos, pero la han oído, pero no importa. La repetición es parte de la enseñanza. Segundo libro de Samuel 9:1 dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vamos a leerlo ahora en voz alta todos. Dijo David, más fuerte ustedes, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Para que entendamos un poquito, Saúl fue el primer rey de Israel. Como todo ser humano, hizo lo mejor que pudo, pero falló. Todos fallamos a la larga. Pero él falló un poquito más. ¿En qué falló? Bueno, que terminó la vida mal porque desobedeció a Dios. Y esa fue su falla final. Pero junto con Saúl, antiguamente cuando había un nuevo rey, prácticamente el reino anterior o el rey nuevo que llegaba exterminaba toda la familia del rey que había sido antes. Y eso lo hacían para asegurarse que ninguno de los del rey anterior se sublevara y entonces le hiciera como una contrapartida al rey nuevo. Un principio de violencia muy tremendo. Pero así funcionaban todas las monarquías de ese tiempo. Rey nuevo, entonces guerra constante entre los dos reinos, tanto el reino del nuevo con el anterior. Y eran muchas peleas. Pero cuando David llegó al reino, él se acordó de algo. Y se acordó de un pacto que él había hecho con Jonatán. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y Saúl siempre buscó a David para matarlo. Ahora, lean el texto con cuidado de nuevo. Y el que está hablando aquí es David, uno de los reyes más prominentes de Israel. Reinó por 40 años. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Se refiere al rey Saúl. A quien haga yo misericordia, lo pueden tener en pantalla, a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán. Este texto que ustedes leen allí tiene 3 partes. Primero, ¿ha quedado alguno? Si ustedes ven esta pregunta que él hace, ¿ha quedado alguno? Quiere decir cualquiera que haya quedado, cualquiera, de la casa de Saúl, del reino de Saúl, el que fue antes de David, a quien yo haga misericordia. Pero la misericordia que le voy a hacer a esa persona, dice, es por amor de Jonatán. Y Jonatán, obviamente, que es hijo de Saúl. Ahora, para entender un poquito eso, pueden ir por favor a Primera de Samuel, unos capítulos anteriores. Capítulo 20, solo leeré un versículo. Jonatán era el hijo de Saúl, era el príncipe. Y este muchacho tenía una visión muy clara, veía en el futuro y veía que David iba a ser el próximo rey. Su papá, que era el rey, tenía problemas de inseguridad, baja estima, celos. Pero su hijo miraba un poco más allá. Y un día le dijo a David, le dijo así, 1 Samuel 20, 14. Si yo viviere, harás conmigo misericordia, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa. En otras palabras, Jonatán veía que David iba a ser el rey. Dijo, yo sé que tú vas a ser el próximo rey. Yo lo sé. Así que cuando seas rey, por favor, este es el pacto contigo. No vayas a apartar de mi casa tu misericordia. Para siempre. Cuando el Señor haya quitado a todos tus enemigos, no dejes, David, que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Hicieron un pacto. Y David llegó a ser rey y por alguna razón se le olvidó o se nos olvida todo las promesas que hacemos. A veces le prometemos a la esposa o al esposo, a los hijos, a Dios, a un hermano, un amigo. Le prometo y se nos olvida. Se le olvidó las promesas. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque el versículo 2 del capítulo que estamos estudiando, léanlo con calma conmigo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Siba era un siervo, un esclavo que había sobrevivido de la casa de Saúl. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Y vean algo nuevo en este segundo texto.
a quien haga yo misericordia, pero misericordia de Dios. ¿Lo ven? En el primero él dijo que haría misericordia de él, pero ahora dice la misericordia que voy a hacer con esa persona es la misericordia de Dios. Qué lindo. Ahora, vean el texto. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. ¿Lo ven? ¿Lo ven en las pantallas? Aún ha sobrevivido un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. A mí me ha parecido muy importante mirar, hermanos, que Siba dijo más de lo que le preguntó David. No sé si a usted le pasa así. Dio más detalles de lo que le preguntó David. David no preguntó si había alguna persona de la casa de Saúl que hubiera quedado con ciertas condiciones, con cierto estatus. Por ejemplo, ¿quedó alguien que sea fuerte para que sea parte de mi ejército? ¿Quedó alguien muy simpático para que sea la imagen del gobierno mío? ¿O quedó alguien que tenga los recursos financieros para que sea parte de mi sistema económico? Él no preguntó eso. Siba me parece que representa de alguna manera a las personas que damos más información de la que nos piden. Pero esa información de la que nos piden, hermanos queridos, y soy respetuoso con Siba y con todos los hombres de la Biblia, me parece a mí que es una información que tiene que ver con algo que quizás Siba, que quizás Mefibosé no quería que la gente supiera. No creo que él anduviera, Mefibosé se llamaba el muchacho, diciéndole a todo el mundo: soy paralítico, soy lisiado, ¿ven que no puedo caminar? Cuando uno tiene en algunas partes se llama discapacidad, pero en algunos países se llama condición especial. Prefiero llamarlo condición especial. Aunque en la Biblia se dice lisiado. Me parece que Siba pasó un poco más y dijo: Siba, Mefibosé es lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Ven cómo David, que aquí está representando un poco el papel de Dios, es un tipo de Dios. Tampoco se centró en la respuesta de Siba para decir: ¿cómo así? ¿Cuándo le pasó? ¿Por qué quedó lisiado? No, por favor, no me lo traigan a mi gobierno. Lo último que yo voy a querer ahora es tener a alguien lisiado en mi gobierno. No, déjenlo allá entonces, que se pierda allá. David no respondió así. Él respondió, ¿cuál es la pregunta cómo respondió él? Con una pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. En ese texto tan corto hay tantas cosas que aprender que podemos mirarlo. Y pueden ir a 2 de Samuel, capítulo 4, para mirar por qué este joven muchacho había quedado lisiado de los pies. Y lo encuentran ustedes ahí en 2 de Samuel. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón. Saúl tuvo varios hijos, pero los dos más mencionados son Jonatán e Isboset. Las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. ¿Lo ven? Y nos explica qué fue lo que pasó con este jovencito. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y la nodriza, es decir, la que cuidaba a los niños, le tomó en los brazos, obviamente, y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, es que yo creo que nadie huye que no sea apresuradamente. ¿Es cierto? Huyó apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Aunque el sermón no habla de los niños, quiero hacer una nota al pie de página para decirles que es muy importante cuidar a los niños. Es muy importante que los padres cuiden a sus hijos. Es muy importante que sepan en manos de quién los dejan, quiénes están educando a sus hijos. Esta muchacha nodriza creo que era una buena cuidadora.
Solo que cualquier asustado corre. Y ella, corriendo, quizás se pudo ver enredado, como a cualquiera le puede pasar, y el niño se le cayó. Pero pensemos un poquito en cuántos niños hay a tan temprana edad que son marcados. Primera marca, voy a mencionar varias marcas, pero la primera marca que tuvo este niño fue que en un día, en un solo día, recibió una noticia dura. Hermanos queridos, las noticias tienen un poder tremendo. Ustedes saben que hay empresas que son expertas en noticias que no son reales. Pero una noticia mala tiene el poder para producir este caos. ¿Y cuál es la recomendación? Que nosotros debemos ser portadores de buena noticia y aunque las noticias sean malas, ser prudentes al decirlas. ¿Les parece? Ser prudentes. Bueno, hubo esto, murió mi abuelo, murió el papá, murió, no se puede hacer nada. Pues hay que huir, hay que irnos de aquí. Pero quizás las noticias se pueden presentar de una manera más sabia, menos drástica posible. Hay personas que se han muerto solo con la noticia. ¿Sí? Así que hay que ser sabios al dar noticias. Pero bien, este niño ese día tuvo 3 impactos emocionales muy duros. Vamos a mirarlo. El impacto número 1, murió su abuelo. Yo no tuve la experiencia de conocer casi a mis abuelos. Mi madre fue huérfana. Mi padre sí tuvo a sus padres, pero nunca pudimos compartir con ellos. Así que no supe lo que es el amor del abuelo. Pero hoy día soy abuelo y disfruto ser abuelo de mis hijos. Pero para los hijos que han tenido el abuelo, dicen que es algo muy grandioso. No les puedo decir porque no lo he tenido, pero yo supongo que sí. Un día perdió a su abuelo, el mismo día perdió a su padre y el mismo día quedó cojo, lisiado, paralítico de los pies. 3 noticias en un mismo día en un niño de 5 años. A esa edad un niño no tiene el desarrollo cognitivo, ni psicológico, ni biológico para recibir esas cosas. Nadie lo tiene a esa edad, ni aún los adultos. Quedó muy impactado, muy marcado. Pero no solamente eso. Hay 2 cosas más importantes todavía. Volvamos al capítulo 9. Porque las heridas o las pérdidas nos marcan, hermanos. Cuesta superar una pérdida. La pérdida del padre, de la madre, de un hermano, de una hermana, cuesta superarlo. El divorcio de los padres es algo que cuesta mucho para los hijos superarlo. Miren las 2 heridas más. Estas son las 2 heridas. Siba le respondió, versículo 4, 9:4. He aquí está en casa de Maquir. No solamente perdió a su padre, no solamente perdió al abuelo, no solamente quedó lisiado, sino que ahora vive arrimado. Escuchamos a uno de los pastores que ministró el retiro decir que fue criado con 4 madrastas. Las heridas emocionales son tenaces, son terribles para un hombre, para una mujer. Vivir este cruel dolor de la pérdida y aparte ir a vivir en la casa de alguien. Afortunadamente, Dios en su soberanía que nos cuida y nos ama tanto, siempre nos pone o nos coloca en lugares de personas que van a cuidar de nosotros. Porque ustedes para Dios son un especial tesoro, son maravillosos. Creo que todos los que están aquí lo hemos vivido al ser inmigrantes en este país. De alguna manera Dios siempre ha colocado personas para cuidarnos. Alabado sea el Señor. Amén. Vivir arrimado no es fácil. Pero aparte de eso, otra herida más. Vivía en Lodebar, un lugar que nadie quería vivir. Para que sepan qué significaba Lodebar, significaba lugar inapto
para el cultivo, inapto para el pastoreo. No se podía ni cultivar ni cuidar ovejas. Lodebar significaba lugar oscuro, lugar de olvido. Un autor dice, un lugar que nadie quería vivir. Un lugar rojo. Un sitio que nadie quería vivir. En mi país teníamos una iglesia que plantamos en un lugar, que la primera vez que yo fui allá como pastor, llegué a un sitio y dos hombres se bajaron de un carro y me dijeron, ¿quién es usted? Le dije, soy el pastor que vengo aquí a esta iglesia que estamos empezando. Y si quiere hacer un favor, ¿cuál? Váyase de una vez. No entre aquí, porque se va a quedar sin carro, sin caucho y sin vida. Yo me fui a ese lugar, no iba a quedarme ahí, obviamente. Pero de nuestra iglesia, una hermana, no hallábamos a quién enviar para ese lugar a pastorear. Y una mujer aceptó el desafío. Una mujer fue pastora en ese lugar. Y los vándalos de ahí, sí, le quisieron hacer sus cosas para amedrentarla, pero esta mujer se medía uno a uno con esos hombres y esas mujeres de ese lugar. Nunca le hicieron correr. No solamente plantó la iglesia, sino que esa ciudad, ese lugar estaba por debajo del nivel del mar y la inundación acabó con todo. Lo que medio sobrevivió fue la iglesia. Y ella siguió haciendo servicio en esa iglesia. Tremendo, más valiente que yo. Y quizás que usted también. Los malandros y la gente la respetó. Ella murió, pero murió con las botas puestas. Fue la única persona que fue capaz de pastorear ese lugar. Eso sí, esa hermana nadie la soportaba. Pero tenía que ser así. Eso sí, claro, tenía un carácter. Era el carácter no para mí. Era el carácter preciso para esa gente. Pero el punto es, resuman conmigo las 5 heridas que tuvo este jovencito en tan corto tiempo. Vamos a ver si la aprendimos. La muerte del abuelo, la muerte del papá, lisiado de los pies, vivir arrimado y vivir en el peor lugar que nadie quiere vivir. ¿Qué más quiere una persona así? Sencillamente, lo que este joven pudiera pensar y decir es, no vale la pena vivir. Pero lo primero, voy a mencionar los aspectos importantes. Lo primero es que el secreto de la honra es que nosotros debemos recordar las promesas y procurar cumplirlas. Vamos a decirlo juntos. Debemos recordar las promesas y procurar cumplirlas. Usted le ha prometido a alguien algo, a su papá, a su mamá, a Dios, al que sea. Procure cumplirlas. Ahora, ¿por qué le dije yo que a David se le había olvidado la promesa? Capítulo 9, versículo 12. Lean, por favor. Y tenía Mefibosé, así se llama el muchacho, un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Es decir, hermanos, que cuando David se acordó de la promesa que le había hecho a Jonatán, el niño tenía 5 años cuando pasó el accidente. Ahora ya no es un niño, sino que ahora tiene un hijo. Supongamos que tuvo su hijo a los 16 años por estar apurado, pero no creo. Imagínense, un joven lisiado de los pies, lo más seguro es que para tener un noviazgo le costó muchísimo. Gracias a Dios pudo tener un hijo. Y a mí me parece grandioso eso. Bueno, yo me alegré muchísimo cuando leí eso. Porque alguien aquí puede decir, bueno, pastor, no me caso, no me voy a casar. Mire, no, pero si Mefibosé estaba lisiado y pudo tener un hijo. ¿Lo ven o no lo ven? Alégrense. Sí, alégrense. No solamente tener hijos, cualquier cosa con lo que ya hemos visto, estas 5 marcas tan terribles, y así Dios lo bendijo con un hijo. Qué lindo es cuando Dios hace a uno padre en medio de ese desierto tan terrible. Pero a David se le había olvidado el pacto. Así que si a usted se le ha olvidado las promesas que usted le ha hecho a Dios o a su esposa, a su esposo o a alguien, es un buen momento para recordarlas. Y un día cualquiera David dijo, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y le dijeron, sí, se llama Mefiboset. Pero quiero también decirles algo más, como un segundo aspecto, es esto. Piensen en esto, hermanos queridos.
Piensen en Maquir. Es un nombre nuevo, ustedes no lo habían escuchado. Así que se van a aprender un nombre nuevo. Vamos aprendiendo, digamos. Maquir. Pronúncialo con elegancia. Digan Maquir. Ya. ¿Quién fue Maquir? Sabrá Dios, como dice una hermana acá de la iglesia. Quiero que nunca olviden ese nombre. Porque Maquir nos enseña el secreto de la honra. Fue ese hombre que recibió a Mefiboset cuando estaba muy herido. Fue el dueño de la casa donde fue a parar este niño cuando tenía 5 años, con 5 heridas emocionales letales. Este hombre tenía el corazón de un padre para recibir a un niño tan marcado por el dolor, tan herido. Hermanos, los que hemos vivido experiencias de ayudar a personas con marcas emocionales, sabemos que es muy difícil ayudar a las personas cuando hemos sido rechazados o han sido olvidados, han sido violados o aún heridas sencillas como de baja estima. Maquir, hijo de Amiel, recibió a este jovencito y yo estoy dando por sentado, aunque la Biblia no lo dice, que lo educó, lo cuidó de él. No era su padre, porque su padre había muerto. Lo adoptó, lo amó, lo cuidó. Yo creo que lo ayudó aún cuando él tuvo su hijo. Maquir nos enseña una segunda lección del secreto de la honra. Que el secreto de la honra es valorar a las personas por lo que son, como están, no por lo que hacen. Tomar a este jovencito, a este niño, aunque era un príncipe, no lo olvides que Mefiboset era un príncipe, pero era un príncipe con 5 heridas letales en su corazón. Usted y yo podemos ser los hijos de algún líder, algún hombre de negocio, pero si estamos heridos, somos sentidos con necesidad. Oh Dios, danos el corazón de este hombre Maquir, que no miró la condición en la que estaba Mefiboset, no lo señaló, no lo cuestionó, no lo rechazó, lo abrazó, lo cuidó, lo adoptó, lo amó. Eso es honra. Eso es honra. Y la iglesia queremos creer, practicar esta cultura de honra. Que nadie en este lugar se sienta señalado, acusado. Muchos de los que estamos aquí hemos venido a Dios lisiados, no de los pies, lisiados del alma, del corazón, resentidos, tristes, enfermos, deprimidos, ansiosos, con deudas, con mal carácter. Y siempre hemos encontrado, porque Dios siempre tiene a alguien en el camino de nosotros que nos abraza, que nos recibe con amor y que nos muestra el corazón paternal de Dios, mostrándonos cuánto Él nos ama, cuánto Él nos cuida. Alabado sea el Señor. Que Dios levante hombres como Él, madres como Él, con un corazón que cuidan, que abrazan. Una de las cosas que me motiva a trabajar con los hombres es saber que hay muchos hombres que necesitamos modelar para más jóvenes y acercarnos a ellos y abrazarlos y decirles que Dios está con ustedes. Muchos hombres muy solos, muchas mujeres solas, muy heridas. Pero quiero que mires algo, por favor, en su Biblia, ahí mismo donde estás, unos pasajes más adelante, para mirar un poquito quién fue este muchacho, Maquir, y por qué le doy tanta importancia. En el capítulo 17 del mismo libro, el versículo 28, David, este gran rey, está en un momento muy difícil de su vida. Su propio hijo se ha levantado contra él, Absalón. Está triste, está solo, está en una etapa de vulnerabilidad. Y la Biblia dice esto: luego que David llegó a Mahanaim,
aparece el nombre de algunas personas, pero miren el que aparece aquí. Dice Maquir, ¿lo aprendieron el nombre? Digan Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, nunca. Qué lindo gesto. Yo le dije en el primer servicio que esta área donde está la iglesia es una área en la cual ha aumentado mucho la violencia, la inseguridad, el robo, el consumo de droga. Pero nosotros Dios nos colocó justo aquí en este lugar para hacer la luz, para hacer el resplandor, para hacer nosotros esa antorcha y ese testimonio vivo del amor de Cristo en esta zona, en el East de la ciudad. Alabado sea el Señor, en el East de la ciudad. Bendecimos la iglesia en todo el estado de Indiana. Los que están en Carmel, en Fisher, gloria a Dios por ellos. Alabamos a Dios porque están haciendo un gran trabajo. Dios nos plantó en el East de la ciudad, en una zona con mucha necesidad. Fui a uno de los bancos en la Washington. Y para entrar, no lo había visto antes, pero tiene que pasar uno por un sistema de seguridad. Y le pregunté a la chica, ¿por qué eso? Si antes no había. Me dijo, pastor, porque ha aumentado mucho la inseguridad. Ahora, Dios nos plantó en Lodebar. A mí me impresiona, para los que les gusta el estudio de la Biblia, me impresiona que este muchacho, Maquir, hijo de Amiel, no niega de dónde viene. Alabado sea el Señor, ¿lo ven? Dice de Lodebar. Y con mucho orgullo, pastor. Ahí aparece este hombre. Pero miren lo que hace. Este hombre, Maquir, el que cuidó ¿a quién? A Mefibosé. ¿Cuándo lo cuidó? A ver, everybody, ¿cuándo lo cuidó? Cuando era un niño herido, triste, abandonado, que no valía nada. Lo cuidó, lo amó, lo adoptó. Ahora que ya Mefibosé es un hombre y que ahora está con David, pero ahora no es Mefibosé el que necesita el cuidado. ¿Quién es el que necesita el cuidado ahora? El rey. Miren, hermanos queridos, lo sorprendente de este texto bíblico. Cómo este hombre no solamente ayudó al niño que estaba dolorido, sino que ahora ¿a quién ayuda? Al rey. Doy por sentado que lo hizo porque él era así. Era generoso. Pero aparte de eso era agradecido. ¿Por qué razón? Creo que era agradecido porque pudo haber dicho, gracias David por ayudarme de aquí en adelante con Mefibosé. Yo lo ayudé hasta aquí, ahora ayúdalo tú de aquí en adelante. Y David tenía necesidades y le trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Miren lo que le trajeron. Camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, miel, manteca, ovejas, queso de vaca, para que comieran. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¿Alaban a Dios? Uno pudiera preguntarse y decir, ¿de dónde sacó? ¿Cómo se llamaba el hombre? Maquir. ¿De dónde trajo tantas cosas? Es que no es la tierra, digo alguien, es quien vive en ella. No es el East, o el oeste, o el norte, o el sur. Somos los que vivimos en ese lugar, que marcamos la diferencia. Alaben a Dios, denle alabanzas al Señor. Amén. Ahora, puedes colocar exactamente eso. Vamos a decirlo juntos en voz alta. Honrar, con fuerza, honrar es valorar a las personas tal y como son. ¿Cuál es tu estatus migratorio? Ese no es mi asunto. O sea, no necesito saber tu estatus migratorio. Si quieres confiármelo, está muy bien para que oremos juntos, pero que ese no sea un motivo para rechazarte a ti. Y hablo este mensaje con mucha autoridad porque tenemos que romper muchas barreras, aún culturales, en la iglesia. La honra no mira las barreras culturales. Si eres americano, eres mi hermano. Si eres de Guatemala, eres mi hermano. Puede que tengas unas costumbres distintas, unas formas de comida,
una forma de hablar, una forma de vestirse, pero debes abrazar al hermano y a la hermana y cuidar entre nosotros mismos como hermanos en la fe. Y eso es lo que nos hace distinto a todos, hermanos. ¿En qué? En que nos amamos, como dijo Jesús. Y esta es la lección de honra. Una cultura de honra en la iglesia marca la diferencia. Y por último, trajeron a Mefiboset ante David, capítulo 9. Vean ahora el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y le dijo a Mefiboset, le dijo David, Mefiboset, y él respondió, ¿qué respondió él? He aquí tu siervo. Quiero agregar una marca más, que es como un resultado visible de las personas que han sido marcadas, muy marcadas en la vida. Quiero que lean con mucho cuidado lo que sigue. Mefiboset dijo, aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas. Léanlo en voz alta, por favor. Más fuerte, diga, no tengas temor. Otra vez, no tengas temor. ¿Qué significa eso? Eso es obvio. Es obvio que una persona con 5 marcas emocionales, ¿qué puede tener una persona con tantas marcas emocionales? Con tantas heridas, abandono, muertes, una situación de salud. A veces usted está bregando con una situación de salud, diabetes, un diagnóstico médico. Y puede ser que en las primeras alguien se interese por ti, pero después ya no quieren saber mucho de ti porque tienes un problema médico. Y más dicen, oh, y aquí menos, que es tan costosa la medicina. Te sientes rechazado. No sientes confianza de hablar de tu diagnóstico con nadie. Miren esto, temor son síntomas. El temor es un síntoma. El temor, ¿qué es? Un síntoma, no es la raíz ya la vimos. El temor es un síntoma, pero le voy a mencionar otro síntoma más. No tengas temor. Vamos a leerlo en voz alta, que es la palabra de Dios. Diga, porque yo, más fuerte, diga, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré, vamos a decirlo con autoridad, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás para siempre en mi mesa. Aleluya, alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos queridos, 3 cosas hizo David ahí en ese texto. Primero, calmó a Mefiboset. Qué lindo. Una terapia. No era psicólogo David, pero el Señor lo usó con el don de la consejería. Le dijo, David, respira profundo, Mefiboset, no tengas miedo. Yo no voy a acabar contigo. Cualquiera lo haría, pero yo no. Esté tranquilo, respira, tranquilízate. Nosotros debemos ser así como cristianos, calmar a las personas, traer paz a la gente, tranquilo. Número 2, le digo, todo lo que era tuyo, lo que era de tu padre, yo te lo voy a devolver. Qué lindo. Hermanos, este sermón me trae tanta esperanza y debe traerte esperanza a ti. No importa a veces en la condición en la que te encuentres tú, si te vuelves a Dios, eso es lo que Cristo hizo por nosotros, devolvernos el valor, devolvernos a nosotros la vida y darnos una vida nueva, vida eterna, vida gloriosa. Y no solamente eso, sino que le dijo algo muy lindo. Le dijo, de ahora en adelante, tú comerás siempre a mi mesa. Tú comerás siempre a mi mesa. Pero miren, aquí hay un segundo síntoma, el cual ustedes deben prestarle mucha atención. Si ustedes ya están siguiendo el sermón, saben que les dije 5 heridas que son raíces. Y hay 2 síntomas, el temor y este que viene es muy tremendo. E inclinándose dijo Mefiboset, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es normal. ¿Cómo más se podía haber sentido Mefiboset? ¿Lo ven? ¿Cómo más se siente una joven o un joven cuando tiene unos padres que lo invalidan? Siempre le están denigrando, lo están tratando mal. Nunca ven nada bueno en él o en ella.
o un matrimonio donde nunca ves nada bueno en tu esposa o en tu esposo, o una iglesia donde tú no ves nada bueno. Voy a hacer algo que me llamó la atención. No estaba en el ¿tienes un micrófono, Seas? No estaba en el, ¿cómo se dice? En el programa, en mi, venga, o sea, se me fue la palabra técnica. Pero o sea, me contó una historia cuando salía a los dos servicios que me ha abierto los ojos, porque a veces las personas siempre buscan como que tú le resuelvas o arregles las cosas. ¿Qué fue lo que contaste, o sea? Hay una historia que cuenta que había una persona que se estaba postulando para ser el presidente municipal de la ciudad. Entonces la gente llegaba y le pedían, oye, ocupamos que arreglen esta calle de mi casa porque no está bien. Ok, decía el presidente, todo se les hace. Llegaba alguien más y le decía, no, ¿sabes qué? Ocupo láminas para mi casa porque no tengo techo. Perfecto, todo se les hace. Entonces así venían sucesivamente la gente a preguntarle, y entonces al final de todo esto, el que estaba de candidato ya llegó a un punto donde dice, bueno, está bien, todo se les hace fácil. Me piden, pero todo se les hace fácil sin saber cuánto lleva o poder la responsabilidad para eso. Gracias, José. A la gente todo se le hace fácil. Muchas gracias. ¿Qué lección aprendí en el break mientras estaban las arepas cocinándose? Madres, cuando los hijos comiencen que páseme esto y páseme, digan, todo se les hace, todo se les hace, todo se les hace fácil. Pero estar al frente es otra cosa. Pónganse de pie, hermanos queridos. Quiero que pongan la mesa aquí en el centro los hermanos, pero voy a cerrar este sermón. Siempre en los sermones Dios me da algo para que ustedes practiquen. Escuchen con atención. Vamos a repasar. El secreto de la honra, vamos a dar un resumen rápido del sermón de hoy. El secreto de la honra, el primero es acordarnos de las promesas que hicimos y procurar cumplirlas. Secreto número 2, valore a las personas tal y como son. Secreto número 3, esta es muy poderosa. Retribuya a las personas las cosas que están pendientes o que han perdido. David le dijo a él, tú vas a comer en mi mesa y todo lo que tú hayas perdido, yo te lo voy a devolver. Algo tremendo. Es que él se sentía como un perro muerto. Es un síntoma. Recuerden eso. El cómo nos sentimos son síntomas. No es la causa. Se sentía como un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú le labrarás la tierra, tú con tus hijos, tus siervos, almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero este versículo 10, quiero que lo mires y lo leas conmigo en voz alta. Tiene una palabra que cambia las cosas. Muy bien. Dice, pero Mefibosé. Vamos a decirlo juntos. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre. ¿Dónde? A mi mesa. Pero el hijo de este señor, es decir, del rey Saúl, de Jonatán, va a comer siempre a mi mesa. Cuando lleguen a casa, lean de nuevo ese capítulo. Ustedes van a encontrar que Siba pronunció varias veces que Mefibosé era lisiado de los pies. De alguna manera, nos gusta eso. Decirle a la gente las limitaciones. Él es el príncipe, pero él no sirve para mucho porque está paralítico. David no preguntaba eso. Escuchen con atención. 4 veces, David mata esos argumentos
respondiendo con esta misma palabra. Este muchacho comerá siempre en la mesa conmigo. Por cada vez que alguien le dijo lisiado, David le decía, pero este muchacho comerá en la mesa conmigo. Cada vez que alguien le decía, él es un lisiado, David respondía, no me importa. Él es un invitado de honor a comer a la mesa conmigo. Y cada vez que venga a la mesa a comer conmigo, es como uno de mis hijos. Es lindo porque en la mesa todos eran iguales. Sus piernas escondidas debajo, nadie las veía. No exponga las debilidades de los demás públicamente para que otros se rían de eso. Métalas debajo de la mesa. Exalte las virtudes suyas y de su familia. Exalte lo bueno. Si algo tienes que decir de mí y yo de ti, vamos a exaltar lo bueno, a reconocer lo bueno y a declararle, él pudo haber sido esto, aquello, lo otro, pero hoy es un invitado de honor a comer en la mesa con el Señor. Eso es honra, es reconocer el valor que tienen las personas. Por favor, compártenle a los hermanos el pan y el vino. Y piensa en este sermón en silencio. Piensen en las personas que te han marcado. Y piense en las personas que tú has marcado. Piensa en las heridas que te han ocasionado. Y a lo mejor hoy viniste a este servicio y estás en lo de bar. Estás en un lugar oscuro en tu mente. Quiero decirte que ahí Dios te cuida. Él no te dejará. No te abandonará jamás. Aún en la oscuridad de lo de Bar, Dios tenía preparado a Maquir para cuidar a Mefiboset. Dios te rodeará siempre de personas extraordinarias para cuidarte, aún en la oscuridad de tu vida.